Viridiana Alatrite tenía 19 años cuando salió disparada de su auto, en la carretera de Santa Fe. La Guzmán vio serie basada en la vida de la popular intérprete de Reina de Corazones. Ha tenido una gran aceptación del público gracias a que muestra las dificultades a las que se ha enfrentado Alejandra Guzmán. En los primeros capítulos, destaca el papel de Viridiana, interpretada por Laura Palma, quien fue la segunda hija de Silvia Pinal y confidente de Alejandra, la menor. Viri destacaba por su belleza y personalidad. Era amada por todos, hija de una gran estrella y con un futuro prometedor en la actuación. Sin embargo, un accidente terminó con su carrera y su vida. Nació el 17 de enero de 1963 y desde entonces, estuvo bajo los reflectores, en los brazos de su madre Silvia. Su padre, Gustavo Alatriste, productor, escritor y director de cine mexicano, de quien Silvia se divorció a causa de una infidelidad. Cuando Viridiana tenía 5 años, su madre se casó con Enrique Guzmán, quien era el cantante juvenil de rock and roll más deseado del momento. De esa relación nació Alejandra y Luis Enrique Guzmán y casi a la par de ellos, nació Stepanie Salas, hija de Silvia Pasquel. Viri inició su carrera, inspirada por su madre y su hermana mayor. He decidido que quiero ser actriz como Silvita y tú, fueron las palabras que pronunció al decidir su camino. Su madre dudó por un momento, pero le pidió que ensayara y se presentara en el casting en una obra musical. Yo no te voy a prohibir que seas actriz. Si no lo hice con tu hermana Silvita, menos aún contigo. Pero eso sí, si no te gusta, no me vengas a llorar, le dijo Silvia Pinal. Así, Viridiana tuvo un ascenso rápido. Participó en producciones como Honrarás a los tuyos, La fierecilla domada, puesta inspirada en la obra de William Shakespeare e Isabel de Inglaterra. Además de que debutó en cine, al lado de su hermana, Silvia Pasquel, en la película Discoteque, Fin de semana. Cachún cachún ra. Fue un cambio de dinámica para Viridiana, pero también una gran oportunidad al ser uno de los programas más emblemáticos de la década de los 80. En ese programa, conoció a Jaime Garza, con quien después comenzaría una relación amorosa que sería su perdición. Ambos aprovechaban que grababan todas las mañanas y tardes, luego, él iba a cuanta función de Tartufo podía, y algunas noches salían a bailar en grupos que incluían a Laura Flores, Erika Buenfil, Humberto Zurita, Rebeca Jones y Sergio Goyri, a discotecas como Bandaza o Pasá, que estaban muy de moda en esa época. La noche que cambió todo, había una fiesta en el condominio en la zona de Olivar de los Padres, no lejos de Televisa, donde Jaime vivía con unos amigos. Era un lunes 25 de octubre. No había grabación ni función del Tartufo, por lo que éste invitó a Viri a salir. Ella no estaba segura de salir, pues tenía grabaciones al día siguiente, pero finalmente accedió. Esa noche, la actriz había ido a cenar primero con sus amigos Gerardo González, Ariane Pellicer, José Flores también ya fallecido, quienes también hablaron de la fiesta donde Jaime la estaría esperando. Mucho se ha especulado acerca del consumo de drogas esa noche. Sin embargo, todos los testigos aseguran que Viridiana no consumió ni bebió alcohol. También se dijo que estaba alterada porque había tenido una discusión con Jaime Garza, situación que fue desmentida pues todas las versiones coinciden con que ella aseguraba estar cansada tras trabajar más de 12 horas. Hacia la medianoche, Viridiana se subió a su Atlantic para regresar a casa. Jaime fue el último en verla con vida, pues se despidió de ella desde el balcón de su casa. El auto volcó y Viridiana, al no llevar el cinturón puesto, salió proyectada de este, recibiendo un fuerte golpe en la cabeza.
Su muerte fue instantánea y ya que se encontraba en una zona aún no del todo urbanizada, las labores de rescate fueron complicadas. Nunca se ha podido aclarar qué fue exactamente lo que pasó, pero ocurrió por Santa Fe, en la lateral de la avenida Toluca. Apenas tenía 19 años. Su hermana Silvia Pasquel fue notificada al instante para reconocer el cuerpo y de inmediato su madre pidió que no se realizara ninguna autopsia. La inesperada muerte de Viridiana hizo que la salida de su personaje en la telenovela Mañana es Primavera, donde actuaba junto a su madre, fuera complicada ya que era crucial en la historia. Pero el show debía continuar y los guionistas decidieron mandarla de viaje. Silvia hizo una escena en la que su personaje encontraba una paloma en la habitación de su hija y la dejaba emprender el vuelo, simbolizando su partida. Jaime Garza dejó la producción, pues su personaje era enviado a buscar al personaje de Viri, lo que permitió cambiar la trama. En 2010 sufrió un derrame cerebral que mermó mucho